Bien. Nuevamente le pido disculpas por esta demora producto de una dificultad técnica que creo que hemos solucionado. Ujú. Me imagino que vamos a verlo en cualquier momento nuestro invitado de esta noche. Muy bien, acá lo tenemos a... A ver. A ver. Sí, efectivamente. Buenas noches. Nuevamente pido disculpas a todos y en particular a nuestro invitado, Leo Jones. Hemos tenido una pequeña dificultad técnica, finalmente subsanada. Bienvenido a esta nueva edición, Leo, de nuestras charlas para la regeneración argentina, patrocinadas por la Fundación Atlas. Te damos la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Te digo buenas tardes porque acá todavía tenemos un poco de luz. Por 20 minutos más por lo menos tenemos un poco de luz todavía, así que por acá decimos buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, José, por la convocatoria. Buenísimo. Hoy contamos, como les decía, con la participación de Leo Jones, ingeniero agrónomo, productor, ganadero y asesor de empresas ganaderas de la localidad de Trevelín, presidente de la Sociedad Rural de Esquel, eh, que nos dará su perspectiva sobre el estado de situación creado en la región donde él se desempeña por la negativa, digamos, de ciertos grupos, aduciendo su condición de pueblos originarios, a reconocer el Estado de Derecho en el cual nos regimos todos, digamos, o deberíamos regirnos todos. Yo creo que sería interesante para situarnos y situar a la audiencia en tu punto de vista, que nos cuentes un poco, Leo, cuál es, quién sos, cuál es tu historia, cuál es tu vinculación con la región. Bueno, yo soy parte de una familia descendiente de galeses, de los galeses que poblaron las costas atlánticas del Chubut en 1865, a partir de 1865 y 20 años después, en 1885, buena parte de esas familias se trasladaron hasta acá, que estamos en la cordillera, casi al límite con Chile. Eh, bueno, somos, digamos, una familia que hemos estado ligados desde aquel momento a la producción agropecuaria y estrictamente, en el caso particular nuestro, abuelos por parte de madre y por parte de padre y bisabuelos, siempre ganaderos, con vacas mayormente y con ovejas en proporción minoritaria y con una fuerte vocación agrícola. Eh, digamos que la agricultura de nuestra zona, y es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy, es una agricultura que genera alimentos para los propios animales. Acá no se produce alimentos ni granos para exportación porque estamos muy lejos de los puertos. Entonces, somos agrícolas y ganaderos en superficies relativamente pequeñas o medianas. Se caracteriza casi todo el campo de la provincia del Chubut por ser, y el de la región noroeste en particular, por ser campos de tamaño mediano, mediano chico en algunos lugares.
Me imagino que para alguien con raíces tan profundas en el medio como es tu caso y el de tu familia, debe haber sido una constatación más que desagradable ver el desarrollo de este conflicto. Esto involucra a gente que vos has conocido de chico, gente que tus padres han conocido y han trabajado, gente que estaban, supongo yo, íntimamente ligados al tejido social del ámbito donde vos te desarrollás. Sí, digamos, no es una situación compleja por ser, por lo que implica quién soy o a qué familia pertenezco, sino por ser parte de la sociedad de esta región. eh, Como a buena parte de la sociedad nos ha golpeado mucho la realidad que estamos viviendo desde alrededor del 2014-2015, cuando empezaron los hechos más violentos en algunos lugares puntuales de nuestra zona. Entonces sí, digamos, situaciones que no existían hace 15 o 20 años, como por ejemplo que haya gente encapuchada atacando un camión en la ruta, bueno, se volvió, no te digo moneda corriente porque sería una exageración, pero se volvió algo que ya no es una noticia tan extraordinaria, sino que puede ocurrir habitualmente. ¿Cómo describirías vos la situación hoy en Chubut, digamos, comparándola con otros focos de conflicto que hay en la zona norpatagónica, digamos, en Río Negro y en Neuquén? ¿Cómo se compara en términos de magnitud, en términos de modus operandi, en términos de áreas geográficas involucradas? En primer lugar, si bien después voy a responder puntualmente a la pregunta sobre las diferencias, pero hay que entender que el fenómeno es el mismo en las tres provincias, los actores principales son los mismos, las proclamas son las mismas. Entonces, el fenómeno no tiene diferencias de importancia según sea la provincia Río Negro, Neuquén o Chubut. Después, la realidad o la situación del estado de cada provincia hace que haya algunas diferencias en cómo se está intentando abordar el problema. En particular, la provincia del Chubut atraviesa una crisis profundísima, institucional y económica, y también tenemos un tema que sobrevuela y atraviesa todas las discusiones en nuestra provincia, que es el tema de la minería. Entonces, todo eso hace que en Chubut el problema de las usurpaciones también tenga un condimento un poquito distinto, pero el hecho de que nuestra provincia, el Estado provincial, esté prácticamente fundido y sin poder funcionar bien, no de ahora, sino de ya hace un par de años, hace que esta problemática no tenga ningún tipo de tratamiento tratamiento serio, digamos, por parte de la justicia provincial, ni del Estado provincial, que debiera tomar cartas en el asunto desde hace ya mucho. Mm. Yo pensaba pedirte que hiciéramos una especie de paneo organizado acerca de la situación de los distintos protagonistas, digamos, de esta historia. Los que yo puedo determinar en forma, no sé, esquemática, tenemos por un lado a los pobladores, por otro lado tenemos a la comunidad mapuche, tenemos al Estado provincial, tenemos al Estado nacional y tenemos a sus respectivas justicias, digamos. Eh, Vos hacías referencia a que la crisis fiscal y esencialmente la crisis fiscal, digamos, del Estado de la provincia de Chubut, ha generado una situación de imposibilidad o, de hecho, hacerse cargo de las responsabilidades indelegables que tiene el Estado provincial. ¿Esto en qué se manifiesta? Bueno, primero quiero hacerte una aclaración cuando nombrabas a los actores genéricamente. Yo creo que la comunidad mapuche no es, o hay que aclarar que no es el
problema la comunidad mapuche, sino que el problema lo originan determinados grupos anónimos, porque por lo general, en muchos casos, no se conoce la identidad de quienes están detrás de esas capuchas, eh, bajo banderías o reclamos reivindicatorios del pueblo mapuche. Pero no es la comunidad mapuche en su conjunto la que genera el problema. De hecho, es conocido que en los hechos de violencia y de usurpación, muchos de los que participan no tienen ningún tipo de relación de sangre o ancestral con la comunidad mapuche o con el pueblo mapuche, sino que vienen más bien provenientes de grupos de ultraizquierda, del anarquismo. Bueno, esa aclaración creo que es importante Sí, esa hacerla. era una de mis preguntas justamente dentro de ese, yo usé el término comunidad mapuche, pero justamente quería que me contaras si estamos hablando de una etnia que homogéneamente de repente se ha transformado en esta gente que no respeta, como digo, las leyes, o si estamos frente a grupos específicos con fines perfectamente determinados, con una organización que se aparta de lo que son las tradiciones de comportamiento de los mapuches, con los que, como te decía al principio, imagino que vos has convivido con ellos y tu familia ha convivido con ellos durante generaciones. ¿Cómo reacciona, digamos, la dirigencia tradicional de los mapuches frente a estos tipos? Bueno, en líneas generales no hay un apoyo, digamos, claro, sino que hay un gris, diría yo, entre las comunidades tradicionales y los actos que provocan determinados grupos. Pero hay momentos donde han habido crisis de violencia muy importantes que determinadas comunidades han salido a despegarse públicamente de lo que estaba ocurriendo. Pero no es algo que esté disociado del todo. Quería responder la pregunta que hacías respecto del rol del Estado provincial. Yo creo que entender que la crisis, cualquier crisis de las que estamos atravesando, porque estamos atravesando un montón de crisis, una financiera y política en la provincia, estamos atravesando la crisis del coronavirus y crisis económica a nivel nacional, no son excusas ni explican la ausencia del Estado para con este problema, porque el problema de fondo acá es la ausencia del Estado para resolver problemas. Todas las sociedades tienen problemas en el andar, no solamente la nuestra, sino todas las sociedades del mundo. Está el Estado para organizar. Bueno, en este caso, la ausencia del Estado para atender reclamos justos de los pueblos originarios es uno de los grandes puntos que explica este problema. Entonces, cualquier crisis de las que estemos pasando no es excusa, decía recién, y la explicación para mí viene por el lado de que como es un tema tan complejo, tan difícil, que no le suma votos a nadie, los políticos le escapan al tema, le escapan todo lo que pueden los políticos de nuestra provincia, los municipios y los ministerios, en todos los órdenes la política le escapa a este tema. Es un problema que tratan de que no los toque porque saben que es complejo, que hay un marco de leyes que hay que respetar que no se están respetando. E ir a solucionar ese tema es meterse a lo hondo, como decimos en el campo. Y bueno, entonces lo que surge de esto es que la política y la justicia lo mismo. A la justicia
trata de que estos temas no lo toquen. Tratan de mirarlo lo más de lejos posible y que le pasen por al lado y que le toquen a otro. Mm. ¿Y cómo reaccionan los pobladores frente a esta situación de indefensión, a esta renuncia del Estado a cumplir una función absolutamente fundamental, digamos? La razón de ser del Estado justamente es el monopolio de la violencia y el ejercicio de asegurar la vigencia del Estado de Derecho. ¿Cómo reaccionan los pobladores frente a esta situación de encontrarse con esta amenaza que afecta su vida diaria y el Estado ausente? Eh, Cuando el fenómeno empezó a llegar a nuestra zona alrededor del 2014, muchos productores, no muchos productores, mucha gente de la sociedad entendía que este era un problema solamente de Benetton porque era el primero que le usurparon. Y yo te diría que eso recién hace muy poco tiempo empezó a cambiar y la gente empezó a entender que no es un problema de Benetton, sino que es un problema de todos. No porque no porque estén todos los campos usurpados, pero es muy emblemático ver cómo desde el mismo movimiento que se le usurpa a Benetton, también se han generado usurpaciones a productores ultra pequeños, productores de subsistencia que tienen 100, 200 ovejas, que no es una unidad económica, que no pueden salir de su chacra, que no tienen medios, no tienen comunicación. Bueno, a esa gente también se le usurpa o también se la amedrenta o también se la está amenazando de que se la va a usurpar los campos. Entonces, durante un par de años, el usurpado era Benetton, entonces incluso muchos productores pensaban que no iba a ser un problema propio nunca. Bueno, el fenómeno empezó a crecer y empezó a usurparle no solamente a empresas grandes o a empresas de capital extranjero, sino que le empezó a usurpar a argentinos, a, a descendientes de mapuches. Entonces, eso ha hecho cambiar un poquito la percepción de la sociedad sobre el tema. La provincia de Chubut es una provincia enorme, con realidades económicas y probablemente sociales muy diferentes cuando uno mira, o sea, la costa atlántica, Comodoro Rivadavia, y mira Trevelín o Esquel, digamos. Eh, esta toma de conciencia progresiva de que se trata de un problema que en realidad afecta a todo el mundo, como no puede ser de otra manera, ¿vos creés que se está extendiendo a nivel provincial o esta toma de conciencia está circunscripta al entorno, digamos, del noroeste, digamos, de la provincia? Para el argentino de Comodoro Rivadavia, que el gobierno, que ustedes estén pasando por esto, ¿significa algo? ¿Están sus preocupaciones? ¿Cómo lo veo vos a eso? No, en absoluto. Si bien ha habido un avance en la concientización del problema, este tema, mal que nos pese, en absoluto es un tema prioritario para la gente que está a 300 o a 500 kilómetros de acá. Como te decía, la provincia nuestra tiene, además del coronavirus que nos atraviesa a todos, además hoy tiene dos temas que son los más importantes que atraviesan a la sociedad. La crisis política financiera y la discusión por la minería. Entonces, este tema queda relegado a otro plano y salvo los que están muy cerca de donde están ocurriendo los problemas, el resto de la sociedad lamentablemente no tiene preocupación por este problema. Y por supuesto que esto no le genera ningún tipo ni de urgencia ni de presión ni a la política ni a la justicia.
Volvamos al tema de la organización. Frente a este panorama que vos describís, tenemos un problema que eh, cuestiona la existencia propiamente del Estado en la provincia. Tenemos situaciones de violencia que afectan a un número relativamente escaso de personas y que por lo tanto la conducta aparentemente más inteligente por parte de la política es mirar al costado y esperar que los melones se acomoden en la marcha, digamos. Volvamos al tema de la organización. ¿Cómo ustedes, como comunidad directamente afectada, están planteando la defensa necesaria de sus intereses? ¿Hay algún Bueno, germen, digamos, de reacción colectiva? Digamos, ¿qué está pasando? yo creo que hay cada vez más personas que están siendo conscientes de que estamos ante un problema enorme. Miramos lo que pasa en la Araucanía, en Chile, y es lo que nos pasa a nosotros acá multiplicado por 100. Eh, entonces nosotros podemos, digamos, tranquilamente podemos mirarnos en ese espejo y eso nos tiene que advertir que tenemos que exigir o promover, porque con exigir ya nos hemos cansado de exigir. Entonces tengo que promover que quienes deben impartir justicia, quienes deben garantizar los derechos, no solamente los nuestros, sino los derechos de las comunidades, que hay comunidades que también tienen comunidades indígenas, me refiero, que tienen vulnerados sus derechos. Bueno, tenemos que promover a que la política y la justicia haga lo que tiene que hacer. Entonces, somos cada vez más los que estamos conscientes y trabajando en eso. Nosotros, los ruralistas, hemos sido probablemente los primeros y en soledad que veníamos marcando esto desde hace algunos años porque era un problema que nos tocaba directamente a nosotros. Bueno, hoy probablemente por lo que está pasando en Villa Mascardi, una ciudad como Bariloche, que está muy ligada al turismo, a la actividad turística, bueno, también ha empezado a sumar preocupación desde el lado de otras industrias que no son la del campo. Eso, sin duda, es el camino que está recorriendo nuestra preocupación, es empezar a unir las fuerzas con otros sectores, básicamente para lograr yo creo que lo que necesitamos lograr es un cambio una concientización en la sociedad sobre lo grave de este problema y de esa manera lograr la presión que se necesita para que la política y la justicia haga lo que tiene que hacer. Si la sociedad no se lo exige a la política, que se lo exijamos 3 o 4 no va a tener resultado. Entonces el camino es por la conciencia de una buena parte de la sociedad. Sin duda, sin duda. Esto requiere en forma absolutamente necesaria la participación, el involucramiento activo de los poderes públicos. Si los poderes públicos únicamente reaccionan a estímulos que tienen que ver con su supervivencia como políticos, bueno, habrá que crear esos estímulos, digamos, ¿no? No hay otra solución. Exactamente, digamos, la evidencia de todos los días marca que la agenda judicial y política tiene que ver con lo que obliga a la sociedad. El resto de las cosas quedan relegadas. Sí, 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 sí. No hemos hablado del Estado Nacional. En el caso de Chubut, el Estado Nacional, digamos, evidentemente en Río Negro, lo que el Estado Nacional hace o deja de hacer a través de los organismos que están geográficamente afectados en Río Negro es muy importante. En Chubut, ¿cuál es la situación con respecto al Estado Nacional y este problema? Eh, el Estado Nacional tiene digamos, una posición
absolutamente definida respecto de este tema. Recordarás que hace poco menos de un año, por ejemplo, una camioneta del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, estaba colaborando directamente con una usurpación. Esa es una muestra, no es la general de todos los días, pero es una muestra de cuál es eh, la mirada del gobierno nacional sobre este tema. A mí me parece importante remarcar lo siguiente, porque cuando uno plantea todo el problema pareciera que uno tendiera a decir, bueno, no hay una solución posible. Eh, Hay una herramienta que es la ley 26.160, que es la que promueve, no es la palabra concreta, pero la que prevé y se obliga a sí mismo el Estado a hacer un relevamiento de todas las comunidades indígenas del país. Esa ley tiene vencimiento, hay que hacer todo el relevamiento y después vence, y a partir de ese momento se sabe quiénes son comunidades, a quiénes se las debe reconocer, a quiénes hay que proveerles de tierra, y quiénes no, quiénes son avivados que están haciendo, digamos, haciendo parecerse una comunidad, pero no lo son. Bueno, esa herramienta es una herramienta que tanto todo el movimiento indígena como nosotros pensamos que es una parte de la solución. Fíjate vos que tenemos una enorme coincidencia, tenemos una herramienta, ahora, como toda herramienta, depende de cuándo se usa y cómo se use. Entonces, la herramienta de la ley 26.160 se viene prorrogando, ¿por qué? Porque ningún gobierno de los últimos años, nacional, se ha animado a meterse en serio a hacer el relevamiento. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con que algunas comunidades le van a tener que decir, no señor, usted no es una comunidad, usted está desde ayer acá y está de forma violenta, y a usted sí. Bueno, a eso me refería con lo que decía al principio, pero si el Estado Nacional, en conjunto con los estados provinciales, porque el relevamiento lo deben hacer en conjunto con cada estado provincial, hicieran ese relevamiento, tendríamos un censo donde tendríamos 2.000, 3.000 comunidades reconocidas por el Estado, por todos, y a partir de ahí tendríamos un panorama muchísimo más claro de todo este conflicto. Hoy por hoy, evidentemente, no es negocio para nadie que este relevamiento se haga, y estamos en las puertas de que venza esa ley, y la van a volver a prorrogar porque nadie se pone los pantalones largos y hace definitivamente el relevamiento. Esta es una demanda que tiene, repito, todo el movimiento indigenista del país, y nosotros también. Lo que no sucede es que los estados provincial y nacional se pongan las pilas en serio y hagan el relevamiento. Bueno, la verdad que yo escuchándote, no puedo menos que ver, sentir paralelos inquietantes, digamos, con la clase de conductas y la clase de incentivos que se producen cuando alguien saquea un supermercado y hay gente que no estaba participando en el saqueo, pero de repente ve que saquear es algo que no tiene ninguna clase de consecuencia, que las puertas están abiertas y se suma, y entonces lo que empieza como un problema de un grupo relativamente reducido, después se transforma en una especie de conducta social con la cual tenés que convivir, digamos. Esta historia que vos estás refiriendo con respecto a censar las comunidades que legítimamente pueden ser consideradas como tales, nos hace pensar esas situaciones en las cuales se produce un asentamiento ilegal, y el asentamiento ilegal crece y crece y crece hasta transformarse en una cosa que es inmanejable,
porque ha alcanzado una magnitud en la cual, más allá de lo que dice el derecho, están sobre una realidad que es inescapable y se transforma en algo que uno no puede darle una solución dentro de la legalidad y la razonabilidad. Me parece absolutamente imprescindible, digamos, que ustedes como afectados directos se movilicen y traten de elevarle el costo a la clase política de mirar al costado. Eh, Bueno, yo creo que una de las tareas que tenemos nosotros es esa. A nosotros, al sector agropecuario, eh, siempre se nos dice, y nosotros también lo asumimos así, nunca logramos tener eh, una, una presión para, para lograr nuestros intereses. Siempre- Siempre estamos dedicados más bien a otra cosa y entonces nos cuesta. Y en este caso también nos cuesta. Probablemente el punto bueno de esto es que esta problemática no nos atraviesa a nosotros solamente, sino que atraviesa a todos. Algunos piensan que no, pero en realidad estamos todos en la misma situación frente a esto. Entonces, como te decía hace un rato, yo creo que la salida a esto es que una masa crítica de la sociedad se concientice, genere la presión que hace falta y de ahí vengan los cambios. Si no, yo veo muy difícil de que haya un cambio de actitud. Bueno, por nuestra parte, realmente los valores que están en juego son valores que son muy caros a los que creemos, en los que profesamos las ideas de la libertad y valoramos las instituciones republicanas. Así que te podemos asegurar que vamos a seguir desde nuestro lugar con muchísima atención lo que les está ocurriendo. Te deseo la mejor de las suertes y espero que el temple que han demostrado a lo largo de 120, 130 años de luchar contra la naturaleza en la Patagonia los acompañe en esta patriada. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras y bueno, y gracias por el espacio y la convocatoria. Para nosotros, siempre que tengo la oportunidad, lo digo, es muy importante que el resto de la sociedad y el resto de la sociedad del resto del país se preocupe por esto que nos pasa a nosotros en esta región. Así que cada oportunidad que tengo de poder tratar de contar un poco desmenuzadamente el problema, la agradezco mucho y la valoro muchísimo. Bueno, buenísimo. Será hasta pronto y estamos en contacto. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias, hasta luego.